Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Irma Tinajero. Hoy les voy a hablar de las doctrinas éticas fundamentales, que vienen siendo un poco de la historia de la ética y de cómo pensaban los filósofos de esos tiempos. Estas doctrinas surgen y se desarrollan en diferentes épocas como respuesta a los problemas básicos planteados por la relación entre los hombres y en particular el comportamiento moral y afectivo, por lo que no pueden considerarse aisladamente, sino dentro de un cambio y sucesión que contribuyen propiamente a su historia, en donde toda moral afectiva se plasma bajo ciertos principios, valores y normas. Los griegos, por ejemplo, tenían un objetivo especial en la filosofía. En este contexto encontraremos a grandes pensadores filosóficos como son Sócrates, Aristóteles y Platón, entre otros. Por otro lado, se encontraban también los sofistas, que constituían un movimiento intelectual y que reaccionaban contra el saber acerca del mundo por considerarlo estéril. Pero las ideas de Sócrates estaban fundamentadas en el saber acerca del hombre. De ahí la filosofía principal de su pensamiento, conócete a ti mismo. Él pensaba en un conocimiento universal que se consideraba válido contra lo que sostenían los sofistas. La ética socrática era pues racionalista. En ella se encontraba una concepción del bien como felicidad del alma. Para Sócrates, la bondad, el conocimiento y la felicidad se entrelazaban estrechamente, pero no todos pensaban como él. Se da el caso, por ejemplo, de que su discípulo Platón pensaba que la ética dependía estrechamente de sus ideas políticas y su concepción metafísica, que era un dualismo del mundo sensible y del mundo de las ideas permanentemente eternas, que constituían la verdadera realidad y que tenían como cima la idea del bien y la divinidad, que se debería practicar diferentes virtudes que correspondían a cada una de las partes del alma. Pero como pasa siempre, cada generación va cambiando de manera de pensar. Aristóteles, quien fue su discípulo de Platón, tampoco pensaba igual que su maestro. Él se oponía al dualismo ontológico. En su pensamiento filosófico no existía la separación entre los seres individuales. Él pensaba que solo había un ser que era puro y ese era Dios. Creía que la vida no se da por accidente y que al tenerla, el ser humano iba desarrollando y adquiriendo ciertas virtudes de acuerdo a los hábitos, ya que esas virtudes no eran innatas, pero que el hombre a su vez era racional e irracional, y que sabría distinguir dichas virtudes. Sin embargo, hubo otros pensadores que de alguna manera nos dejaron ver su punto de vista. Por ejemplo, para los estoicos, el mundo del cosmos era un gran ser único, tenía como principio alma o razón, y que en el mundo solo sucedía lo que Dios quería que sucediera. Pero para los epicureos, todo lo que existía, incluyendo el alma, estaba formada por átomos, materiales que tenían un cierto grado de libertad. No había ninguna intervención divina en los fenómenos físicos ni en la vida del hombre. Como podemos darnos cuenta, todos estos grandes pensadores no se ponían bien a bien de acuerdo, pues unos estaban a favor de la divinidad y otros no estaban de acuerdo con ello. Y como los cambios continuaban, pues llega la ética cristiana medieval, en donde el cristianismo se alza sobre las ruinas de la sociedad antigua tras una larga y sostenida lucha en la cual triunfa el cristianismo. A partir de ahí, en Roma se establece la religión católica, que garantiza cierta unidad social, ya que la política se encuentra supeditada a la Iglesia, y entonces la filosofía cristiana en general parte de un conjunto de verdades reveladas acerca de Dios, las relaciones del hombre con su Creador, en donde Dios es el creador del mundo y del hombre, en donde Dios es concebido como todopoderoso y el hombre como una criatura divina. Con todo esto, la ética cristiana tiende a regular la conducta de los hombres. Aunque el cristianismo no es una filosofía sino una religión, en la Edad Media se hace filosofía para esclarecer o justificar echando mano de la razón o para abordar cuestiones teológicas.
Por eso se decía en aquel tiempo que la filosofía es la sierva de la teología, y con esto podemos ver que de alguna manera se contemplan las ideas que tenían Platón y Aristóteles con algunas ideas que tenían San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ya que todos ellos coinciden en su filosofía con la existencia de un Dios supremo. Y cuando ya se estaba pensando que no había ninguna otra cosa que pudiese pasar, ¿qué creen? Llega la ética moderna con una serie de cambios en lo económico, en el desarrollo científico, en la política y en el orden espiritual. La religión deja de ser la forma dominante. Llega entonces una nueva revolución de cambios en donde el hombre adquiere un valor propio, no solo como ser espiritual, sino también como un ser racional. El hombre aparece como centro de la política, de la ciencia, del arte y también de la moral. Surgen nuevos pensadores, entre ellos Emmanuel Kant. Él considera la razón y la conciencia como parte de la filosofía. Surge el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Para Sartre, Dios no existe y de esa verdad hay que sacar todas las consecuencias. El hombre es libertad y cada uno es libre. Posteriormente, Sigmund Freud y su ética psicoanalista distingue tres zonas de personalidad: el ello, el yo y el superello. Y finalmente llega el marxismo con su doctrina ética, aportando una explicación y una crítica de las morales del pasado. Para Marx, el hombre es una unidad indisoluble, un ser espiritual, sensible y natural, propiamente humano, teórico, práctico, objetivo y subjetivo. Es un productor, un transformador y es un ser social. Y bueno, así concluimos con este paseo por el conocimiento a través de los tiempos. Gracias.